boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que vai estar vendo agora a nossa live também. É um prazer saber que estamos podendo proporcionar esse momento para as pessoas que não têm um tempo disponível e conseguem ver a nossa live depois, com os nossos convidados sempre especiais. E como vocês sabem, eu sempre gosto de começar a nossa live agradecendo a equipe Latino America Horns. E agradecendo o Nadab Tomás, que foi quem idealizou esse projeto comigo, a Gleice, Priscila Viana, a Gabriela Ibarra, o Jorge Montoya. E hoje nós queremos anunciar, ele não pôde estar agora, nesse momento, mas nós gostaríamos de anunciar o nosso mais novo integrante aqui da equipe Latino America Horn, que é o nosso querido, olá, que é o nosso querido César Amoada. Olá, John, tudo bem? E é o nosso querido César Amoada. César, muitíssimo obrigado, aonde você estiver agora, com o teu compromisso aí. Muito obrigado por estar com a gente aqui no Latino America Horns. Como a gente sempre fala, geralmente é muito trabalho e nada de dinheiro, mas bastante prestígio. Então, muito obrigado, gente. Então, vamos começar e dar mais uma vez aqui. Boa tarde, Joel, professor Joel Aras, que vai estar com a gente hoje, falando um pouco sobre técnica de estudo, respiração. Então, preparem suas perguntas. E quando eu falo preparem suas perguntas, é no sentido mesmo de estar dentro da live, de acompanhar e de começar, não é ter uma pergunta pronta, mas estar pronto para fazer uma pergunta, curiosidades que você teria se você tivesse sentado em algum lugar com o professor Joel Ares, por exemplo, e você quisesse perguntar alguma coisa para ele. Então, se sinta à vontade. Eu sei que nós, trompistas, somos um pouco tímidos, mas fiquem à vontade para fazer sua pergunta. Professor Joel Ares e todos os nossos convidados, eles estão aqui sempre para responder as perguntas que aparecem ou no chat aqui dentro ou fora no Facebook. Ok? Então, um abraço. Um abraço aqui. Já tem um recadinho para você, maestro. Ok. Um abraço para todos. Então, vamos começar nossa live. Boa tarde, maestro. Buenas tardes, Israel. Buenas tardes, equipo. Buenas tardes a todos. Muchas caras lindas por aquí. En una tarde lluviosa por aquí, por Panamá. Y bueno, pero eso es normal por aquí. Aquí llueve todo el tiempo. Así que, bueno, pero estamos aquí reunidos y veo caras conocidas. Pues saludos a todos los que andan por aquí. Saludos a todo el equipo, Gabriela, Nadab y Israel. 1.000.000 de gracias por esta invitación una vez más. Y muy complacido de estar aquí con todos ustedes. Bueno, vamos a dar inicio a esta conversación, a esta charla entre amigos. Israel ya tiene un buen mate por ahí, pues lo estoy envidiando desde hace rato. Pues yo me hubiese servido un buen café o un buen mate también, pero lo olvidé. No importa. Para el próximo, para el próximo, Israel. Sí. Así que, bueno, yo no, en realidad, Israel, yo soy muy malo para llevar un protocolo, ¿sabes? Yo voy a romper el protocolo tuyo, que no sé cómo es, pero igual lo voy a romper desde ya. Acá así que tenemos protocolo. Muy bien. Así que bueno, de una vez voy a abrir el ciclo de preguntas, ¿ok? Porque me parece que va a ser lo más interactivo que podemos hacer. Yo voy a empezar a hablar de un tema que yo considero que es vital para todos los instrumentos, no solamente de viento, metal y de madera, sino para todos los instrumentos. Claro, cada uno dentro de su técnica. Y yo específicamente el día de hoy yo voy a hablar en lo que consideran los instrumentos de metal, a lo que yo considero que son los 5 pilares fundamentales para tener una buena estructura técnica, la cual no es complicada, no es para nada complicada. Muchos dicen el corno es complicado. No, el corno lo hacemos complicado nosotros, realmente. El corno, mientras más pensamos, más difícil lo hacemos, porque ya el instrumento de por sí es un instrumento delicado por su misma naturaleza de construcción como tal. Vamos a hablar un poco en esta tarde de lo que son algunas leyes físicas aplicadas al instrumento como tal.
Vamos a hablar también de principios fundamentales, como es el aire, pero no solamente el aire de cómo tomarlo, porque cómo tomarlo lo hacemos todo bien, sino de cómo emitirlo, que es lo que lo hacemos generalmente de una manera equivocada o hay muchas vías de hacerlo. Pero por eso les digo, yo preferiría si alguien lleva el ciclo de preguntas en el chat para yo no tener que interrumpir, estar viendo el chat, y si no, de la manera más fácil, levantar la mano o sencillamente abrir el micrófono y formular su pregunta. ¿Está bien, Israel? Muy bien, está muy buena todo. Todo está Bien, muy bien. Entonces comencemos. Para mí los 5 puntos fundamentales, y ya mis alumnos lo saben y ya deben estar cansados de escucharlo, solamente que con el paso de los años lo he ido refinando, pero sigue siendo los mismos puntos. Primer punto es respiración, una buena respiración. Todo el mundo sabe cómo respirar, todos sabemos cómo respirar. Lo malo es que cuando hacemos el proceso de respiración, no sabemos cómo lo hacemos. Y si preguntamos a algunos, ¿cómo puedes explicar tú el proceso de respiración? La mayoría no lo sabemos hacer. Entonces empezamos a indagar y adivinar de cómo hacemos un proceso que para nosotros es normal. En nuestro caso, el proceso de respiración, tomamos el aire por la boca. En algunos casos se recomienda tomar por la boca y por la nariz. Hay algunas personas que lo hacen, ¿ok? O hay algunas personas que también en respiraciones cortas lo toman por la nariz directamente. En lo particular yo prefiero tomarlo por la boca porque es la entrada donde cabe mayor cantidad de aire, a pesar de que no tenemos los filtros naturales. Sí, tenemos amígdalas, tenemos adenoides, algunos, a mí no, a mí me lo sacaron cuando nací, pero la mayoría lo tienen, amígdalas y adenoides, que son los filtros. Pero es a dónde va. Entonces la otra pregunta, sobre todo los más jóvenes siempre preguntan, ok, el aire va, cuando yo pregunto hacia dónde va el aire después de que lo tomamos por la boca, muchos dicen a la panza. Y yo, ¿por qué a la panza si la panza no recibe aire? ¿No? Sí, porque la panza se me infla cuando yo tomo aire. Sí, pero hay una razón, y hay una razón anatómica para eso. Es que el aire va hacia la base del pulmón porque la naturaleza, en su infinita sabiduría, pues el pulmón tiene forma de botella, donde la parte estrecha está arriba y la parte ancha está abajo. Cuando nosotros llenamos una botella de agua, no la comenzamos a llenar desde la parte de arriba. Llenamos una botella de agua y la llenamos desde el bottom, desde la parte de abajo, donde más cabe. Entonces, el pulmón del lado izquierdo tiene dos hemisferios, hemisferio superior y hemisferio inferior. El del lado derecho está dividido en 3, superior, medio y, e inferior. En realidad son llamados lóbulos, lóbulo superior, medio e inferior. ¿Por qué razón son diferentes? Porque del lado izquierdo está el corazón y es para darle espacio, en realidad, al corazón, que está dividido en 2 y no en 3. ¿Okay? Después de eso, pues vamos a hacer un breve repaso anatómico para que más o menos tengamos una idea global de lo que vamos a hablar. Tenemos todos los músculos externos, que son costillas, músculos intercostales, oblicuos, abdominales, y todos los músculos de la espalda baja que también intervienen al momento de respirar. Ahora, al momento de respirar nosotros tenemos que tener todos esos músculos de manera relajada, porque si nosotros apretamos esos músculos, obviamente vamos a tener una contención y los pulmones no se van a poder expandir, porque las costillas flotantes tampoco se van a poder expandir. Entonces necesitamos tener todo eso relajado. Pero también hay un músculo que es muy importante, sumamente importante, que es el diafragma. En muchas oportunidades escuchamos por allí respiración diafragmática. Y yo estoy terminando por concluir y estoy rebatiendo, porque no debería llamarse respiración diafragmática, porque el diafragma realmente no recibe aire. Si fuese un depósito de aire, podríamos llamarlo respiración diafragmática. Pero otros alegan, sí, pero es que el diafragma es el que se activa para darle paso a los pulmones. Entonces yo pregunto, ya va, cuando tú tienes hipo, tú le puedes decir al diafragma, contrólate y deja de emitir el movimiento involuntario que produce el hipo.
No. Entonces, ¿es un músculo voluntario o es un músculo involuntario? Es ahí donde viene la pregunta, pero para no hacerlo tan larga, el diafragma es un músculo involuntario que se acciona por medio de otros músculos. Es decir, la entrada del aire a los pulmones está comandada por el sistema nervioso central, en realidad, que es el que le envía la información al pulmón de llenar el aire, de tomar el aire. Hay otros mecanismos también que permiten la succión, pero el pulmón, cuando se ensancha, automáticamente baja el diafragma, que tiene forma de paraguas, baja. Y los órganos internos que están metidos dentro del diafragma también bajan junto con el diafragma y son desplazados. Y por eso es que vemos que la panza se infla, porque son desplazados, pero no porque entra aire dentro de la panza, ni porque entra aire dentro del diafragma. Entra aire adentro de los pulmones, en realidad. Ahora, mucha gente me habla también de la técnica de Jacob, la cual a mí me parece maravillosa, porque una persona que haya respirado con un solo pulmón y tocando tuba, yo digo, es un genio, definitivamente, y ha desarrollado una técnica maravillosa. Pero también mucha gente me rebate y dice, pero la técnica de Jacob mayormente dice que respira desde el centro del pulmón hacia todas las direcciones. Y eso está perfecto, pero para nosotros los trompetistas y los cornistas, eso está de más, porque nosotros no necesitamos esta parte del pulmón, la parte de arriba, porque nosotros tenemos un instrumento que en realidad es cónico y en realidad no tenemos un cilindro tan grande como lo tiene lo que es la tuba o un trombón bajo. Para eso no necesitamos tener una capacidad de aire tan grande tampoco. Aprendemos a manejar la capacidad que tenemos. Y con lo que en la reserva que tenemos en la parte baja y media del pulmón, para nosotros nos resulta más que suficiente. Si nos vamos a la técnica del canto, que es lo más parecido al corno, mejor dicho, uno de los instrumentos de orquesta más parecidos al canto es el corno, junto con el cello también. Sí, escuché. Pero lo malo, la diferencia del cello, que el cello es de cuerdas frotadas, pero nosotros estamos aún más cercanos, porque trabajamos igual que los cantantes con el aire. A diferencia de que nosotros trabajamos con las cuerdas vocales que son los orbiculares. Los cantantes los tienen en las cuerdas vocales propiamente, pero nosotros lo tenemos un poco más allá. Pero el sistema de respiración, de impostación, que más adelante vamos a hablar de la impostación también, impostación del sonido, y el sistema de emisión es exactamente lo mismo. Saludos, Lucio, que te vi por ahí en el chat. Veo que andas por ahí saludando. Saludos. Hasta aquí vamos bien entonces con lo que es la parte de respiración. No quiero extenderme mucho porque si no tendría que profundizar en el nombre de los músculos que intervienen y todo lo demás, pero es solamente para que tengamos una idea más o menos somera porque todavía nos faltan 4 puntos por describir. Y no quiero extenderme hablando yo mucho. Yo quiero escuchar las preguntas de ustedes, más bien, que es lo que me parece que puede ser más interesante. Joel, entonces, sí. Yo tengo una pregunta. ¿Quiere terminar? Después hablo. No, ya. El proceso ya terminó. Por lo menos el respiración ya terminó. Sí. Tú dices que aquí es mi lado izquierdo, ¿no? Sí. Entonces, acá el pulmón es menor para caber o corazón. Y que temos 2 lóbulos. O acá y otro acá, ¿sí? Y acá tenemos 3. Sí. Porque ese espacio precisa para o coração. E eu penso também que temos esses 3 atrás também. ¿Sí? Claro. Globos, el lóbulo inferior abarca la parte delantera que va en la parte de las costillas flotantes y cuando se expande va un poco más abajo, el lóbulo inferior, pero en la parte de atrás abarca toda lo que es la parte de la espalda completa. Eso, es eso que eu queria saber. Ese es el lóbulo inferior, que en realidad es el más grande. Y es el que le quedó activo a Jacob, precisamente. Y precisamente por eso era que utilizaba un solo pulmón para tocar la tuba. Es impresionante. De verdad, la técnica que desarrolló es realmente impresionante. Y hay muchos colegas que la aplican.
Con mucho éxito además. No solamente de corno, sino de trompeta y de tuba, por supuesto, la mayoría. Bueno, yo preferiría que fuéramos punto por punto. Si hay alguna pregunta, si no la van anotando y dejan todas las preguntas para el final también, como quieran, como quieran. Si no hay una pregunta... Joel, ¿sí? hermano, tengo una pregunta. Buenos días, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Con quién estoy hablando? Que no veo por aquí. Luis García, Luis García. No está viendo, pero no está... Luis, hermano, ¿cómo estás? Un abrazo. Un abrazo, saludos desde São Paulo. Perdón que llegué poco tarde acá, pero escuché casi todo, creo. Yo tengo una pregunta, además, sí. Casi un comentario más que una pregunta. La pregunta es, ¿qué piensas tú? El comentario es que estoy de acuerdo con la filosofía que no necesitamos tanto ar para tocar el corno como un tubista, por ejemplo. Pero mi filosofía también es que necesitamos un poco más de aire que un cantante normalmente utiliza. La técnica es muy similar, pero la cantidad siempre pensé que necesitamos un poco más. Sí, claro que depende del cantante. Hay cantantes que respiran un montón, que respiran más que un tubista, sí. Pero la media de los cantantes, digo, ¿qué piensas tú? Sí, es que la técnica del canto se divide entre las cuerdas altas y las cuerdas bajas. Las cuerdas bajas utilizan otros resonadores, inclusive los que son barítonos y bajos utilizan todo lo que es la parte del cráneo, toda la parte trasera, y lo que son sopranos y tenores utilizan toda esta zona de acá para proyectar su sonido. Los que utilizan la parte delantera para proyectar el sonido, que generalmente lo proyectan hacia adelante, y es como nosotros pensamos mal, porque nosotros pensamos que el aire va como el corno está construido. El corno va hacia atrás y nosotros pensamos que el aire va proyectado hacia atrás. No, eso es falso. El aire va proyectado hacia adelante, igual que la trompeta. A diferencia de que, claro, nuestro sonido es envolvente. Pero lo que tú dices, Luis, si necesitamos más aire, sí depende, pero el bajo necesita más aire que el tenor, por ejemplo. Y la soprano necesita mucho menos aire que la contralto. La contralto, para mover las cuerdas vocales con la frecuencia que necesita, igual que el bajo, porque las frecuencias son muy lentas, la cantidad es mayor. Y para eso necesitan también mayor cantidad de aire. Es la misma pregunta que nos haríamos, por ejemplo, Luis, si la gente me pregunta si es la misma toma de aire cuando nosotros tocamos un registro grave a cuando vamos a tocar un registro agudo. Si nosotros tomamos el mismo aire que tomamos para el registro grave, haciéndolo el agudo, sencillamente vamos a ahogar el agudo, porque el cono se reduce al momento que vamos en el agudo. Y en el grave, el cono se abre, inclusive el cono interno, que es el cono donde aloja el aire en la cavidad bucal. Eso es aquí, solamente en la cavidad bucal. Pero si lo haces también, lo harías como un trombón. Entonces, el cuerpo se expande hacia dos lugares. Y la pregunta entonces es, Luis, la pregunta que yo hago después de la que tú hiciste, es si la frecuencia es mayor porque estás manejando mayor masa, porque el aire es una masa realmente. Cuando uno va a comprar gas, uno lo compra por kilogramos o por onzas, depende. Uno no dice, dame un litro de gas. No, dame un kilo, o dame 2 kilos, o dame 20 kilos de gas. ¿Okay? Si estamos manejando mayor cantidad de aire, masa como masa, entonces quiere decir que tenemos necesidad de tomar un poco más de respiración. Pasa lo mismo con el cantante. Ahora, hay muchos estudios que se han hecho científicamente comprobados, claro está. Entre ellos el de Sara, por ejemplo. Lo único que Sara pues lo hizo con su cavidad bucal, pero también ha habido estudios. Ahora mismo yo estoy asesorando una tesis, por ejemplo, de grado de un trabajo de respiración, donde se mide la capacidad pulmonar. Tendríamos que ver si es la misma cantidad que el cantante bajo necesita, o el barítono, que lo que necesitamos nosotros para un registro grave. O habría que ver también, eso es un estudio que podríamos tener pendiente inclusive, y tendríamos que ver si nosotros en el mismo registro, el registro agudo que le pertenece a la soprano, por ejemplo, utilizaríamos el mismo aire que utiliza la soprano. Eso sería un estudio muy, muy interesante, pero eso la única forma de hacerlo es con un especialista, con un aspirómetro, midiendo la cantidad que ellos emiten al momento de cantar
y la cantidad que nosotros emitimos al momento de pasarlo por la boquilla. Yo no, hasta ahora no lo he visto, no conozco ningún estudio similar, pero me acabas de dar una idea. Así que lo podemos hacer juntos, si quieres. Sí, gracias. ¿Por qué no? Hacemos juntos. Sí, pero es muy buena pregunta, Luis. Yo tampoco lo sé, Yo tengo un feeling que necesitamos más general que ellos. Es que la lógica indica que el instrumento de ellos termina acá. El instrumento de nosotros todavía continúa. Y la lógica indica que necesitamos más aire, porque de todos los instrumentos de viento, casi el más largo de todos es el nuestro. Así que la lógica indica que para llenar todo el cuerpo del instrumento necesitamos mayor cantidad de aire. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo. Sí, lo único que habría que ver cuánto más es lo que a mí me gustaría medir. Porque para yo hablar con base, pues necesito medirlo primero, porque lo que no se puede medir no se puede cambiar. Y si lo medimos y lo podemos cambiar, entonces podemos optimizarlo. Y eso es lo ideal siempre cuando hacemos algún... Y eso lo aprendí del libro del maestro Iervolino, que él optimizaba todo, él graficaba todo. Que ese libro me llegó a mis manos gracias al maestro Gordon, que le quiero dar las gracias públicamente porque él me hizo entrega formal de los 3 métodos empastados y con muchas de las notas escritas por el maestro Iervolino a mano. Y yo no lo tenía. Muchísimas gracias, maestro Gordon. Bueno, eso en cuanto al aire. No sé si hay otra pregunta. Ojo, ya va. Esto es lo que yo considero. No quiere decir que esto sea lo último, ¿ok? Porque hay diferentes formas de concebir el aire también. Pero para eso estamos aquí. A mí me gusta ese tipo de conversación, inclusive con mis alumnos también, porque es cuando yo me obligo a mí mismo a pensar y obligo a mis alumnos a pensar también. Que no nos quedemos con lo que dicen los libros solamente, que nos vamos nosotros a la práctica y lo probemos con nosotros mismos. Y después, entonces, si sirve, no solo para mí, sino que sirve con 2, con 3, con 10, con 20, con 50 y con 100, entonces ya es un método comprobado y probado. Entonces hay que enseñarlo. Si no, no funciona. Si funciona conmigo nada más, yo no te puedo decir, mira, funciona. No. Me funciona a mí, pero no sé si le funciona a los demás. Joel, ¿Puedo decir algo? Sí, maestro. Sí, Joel, muchas gracias. Casi me había olvidado eso de la entrega de los libros, pero sí, sigo investigando los libros del maestro, pero mi comentario en este momento es acerca de la forma que explicas de la respiración, hablando de esta parte acá, que dice que realmente no necesitamos tanto eso, estoy totalmente de acuerdo, sino que yo siempre he dicho en esta parte, o pienso yo, que encuentro gente que la mantiene muy estática, y lo que yo pienso que no necesariamente, a ver qué opinas de eso. Yo digo, no es que suba o alzamos conscientemente que suba esta parte, pero yo digo, deja que lo suba naturalmente, que no, porque he encontrado gente en el camino leyendo que solamente usamos la parte diafragmática o intercostal y en una forma no lo queda estática o digamos o prácticamente quizás causando tensión por no mover. Entonces, ¿qué opinas de cuando yo observo si respiro, levanta ligeramente? Y eso yo digo que es natural. ¿Qué opinas de eso? Sí, yo estoy completamente de acuerdo, pero es porque hay músculos que actúan por reflejo de los músculos que están al lado. Pasa lo mismo con el cuadrado de la barbilla que tenemos aquí. Todo el mundo dice, mira, no utilices el depresor del ángulo o no utilices el depresor del labio inferior porque vas a estirar el músculo. Pero si tú estiras estos músculos de aquí, este y este
se van a activar. Porque sí, porque estás activando todos estos músculos del mentón. Pasa lo mismo también con el lóbulo del pulmón. Si uno utiliza el lóbulo inferior y el lóbulo medio, por reflejo se va a activar levemente el lóbulo superior. Lo que hay que evitar es... Eso es lo que hay que evitar, es lo único. Pero de que se va a mover y de que esto quede estático, eso es imposible, imposible, porque siempre están muy ligados, están uno al lado del otro y va a haber movimiento. Es mi opinión, maestro. Yo estoy de acuerdo con usted. Sí. Gracias. No hay de qué. Bueno, si no hay otra pregunta, sigamos al siguiente punto. Uma última pergunta, João. Sí, te escucho. Como eu falei outro dia numa live, né? Eu fiz aula de trompa, mas teve muitas coisas assim que, pela forma como eu comecei muito tarde, acabei tendo que desenvolver coisas sozinho praticamente, ou nos masters que eu fiz, de festivais que eu fiz. E uma da coisa que eu acabei desenvolvendo, quando eu respiro, quando eu penso, eu ainda não respirei, tá? É a barriga mesmo que tá... Eso no es barriga, ese es depósito de cerveza. Mas eu penso, quando eu penso em respirar, enchendo isso aqui de ar, e automaticamente isso eu respiro pensando em encher isso aqui de ar, porque eu entendo que automaticamente eu faço isso. Então o que você diz é que em vez de respirar usando essa parte toda do corpo, né, você diz para respirar assim e não é isso. Para não encher o peito de ar, como o Jacob fala. Se eu tiver... Luiz, se puder me ajudar, não sei se eu estou conseguindo me fazer entender, mas eu respiro pensando num bloco, respirando a parte, né, respirando atrás, tudo aqui. Então eu faço isso aqui. Acabo levantando o peito, como você diz, que é o que eu acho que tem que ser, mas naturalmente, não pensando em levantar o peito, mas naturalmente, quando eu faço isso aqui, né? Não sei se isso é certo, se é errado, mas para mim tem funcionado bastante. Assim, eu me sinto com bastante capacidade de ar. Ainda não aprendi o que fazer com ele ainda de verdade, mas eu me sinto com bastante capacidade de ar. Yo entendí todo, pero no sé si quieres traducir, Luis. No, si entendés, comprendés, no necesita traducción, ¿no? Sí, Israel. Pero creo que no es eso que tú hablaste necesariamente. Que no dijo lo que yo hablé necesariamente, no. Habló otra cosa, sí. Habló de otro grupo de músculos, sí. Sí, es cierto, sí, pero es válido también. Yo lo uso, Israel. Yo uso mucho toda esta zona que tú hablas. Esto, ¿ok? Sí. Lo que pasa es que yo ahora tengo aquí una llanta de carro, ¿ok? De automóvil, entonces, pero generalmente me sirve porque yo lo muevo, ¿no? Y hace esto. Cuando yo respiro, hace esto, ¿ok? Y al mismo tiempo, cuando voy a tocar graves, también lo pienso como anillos. Si esta es la columna vertebral, ¿ok? El anillo interno es cuando voy para el registro agudo, y el anillo externo es cuando voy para el registro grave, ¿ok? Entonces es como que voy expandiendo, pero siempre respiro en mi máxima capacidad, busco respirar precisamente en esta zona, ¿ok? Que es donde yo siento que está toda la parte del pulmón, la parte del lóbulo inferior, realmente, ¿ok? A mis alumnos les muestro que se coloquen un cinturón acá y intenten... sentir cómo el cinturón se mueve, ¿ok? Pero para que sientan que está activa esa zona. Si ese cinturón no se mueve es porque están usando solamente esta parte para respirar, ¿ok? Pero sí, funciona. A mí me funciona también. Sí. Sí. Muy bien. Gracias, Joel. ¿Pregunta? Tem alguma pergunta? Para a gente, qualquer coisa, quiser passar para outro tema, Joel, enquanto... Bueno, a mí lo que me gustaría comentar, no sé, o preguntarte, Joel, porque claro, en la formación que uno va recibiendo, de repente te consigues con profesores que te dicen, tienes que tomar el aire y tienes
al emitir el sonido, al soplar, tienes que usar toda esa zona que estamos hablando, pero hacia afuera, la fuerza hacia afuera. En cambio, bueno, yo recuerdo bien cuando estaba viendo clases contigo, tú más bien lo usabas hacia adentro, ¿no? Para emitir mayor velocidad de aire en ciertos momentos. Entonces, yo no sé qué piensas tú al respecto con esas diferencias. Y ya que estamos hablando también de la técnica de los cantantes, sé que ellos, toda la parte intercostal, precisamente, el apoyo lo tienen al expandir sus costillas, como que a forzar también toda esa zona para poder propulsar con mayor velocidad el aire. Entonces, no sé cuál usas tú o qué piensas acerca de todo eso. Mira, Gaby, yo aquí en el salón donde estoy no puedo tocar mucho porque molesto a los vecinos, porque no estoy insonorizado. Pero cuando yo toco el solo de la quinta de Mahler, por ejemplo, utilizo las dos. Y a medida que me he puesto más viejo, creo que me he puesto un poquito más terco con eso. Y si yo quiero un sonido más intenso, sencillamente expando los músculos hacia afuera. Si quiero un sonido menos intenso, sencillamente empujo con los músculos abdominales hasta desinflar todo el pulmón, ¿ok? Pero en cuanto a los cantantes, también funciona exactamente igual. Y ellos sí tienen peleas extremas, porque unos opinan que el anclaje lo hacen hacia abajo y al hacerlo hacia abajo es como alando todos los órganos internos. Ellos dicen que así se debe sentir, como alando todos los órganos internos hacia el medio de las piernas, hacia el piso. Y entonces, obviamente, eso hace que toda la zona abdominal se expanda. Y hay algunos que opinan lo contrario, que debe empujar, 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 empujar. Es como si estuvieses desinflando un globo o un balón de fútbol, una pelota de fútbol también, constantemente, ¿ok? Yo lo mezclo. En el pedazo piano, que eso sí lo puedo tocar. Ahí voy hacia afuera, siempre, ¿ok? Pero cuando voy... Ahí siempre voy hacia adentro. Y igual en el solo, por ejemplo... Siempre voy hacia adentro, en la paván de Ravel. Ahí no hago ningún esfuerzo. Ahí dejo que el pulmón se vaya desinflando y quien ayuda a que el pulmón se desinfle es precisamente los músculos abdominales y los músculos intercostales y los oblicuos, ¿ok? Pero cuando quiero algo muy, muy fuerte, sencillamente voy con la técnica que muchos aplican. Así que lo encuentro útil, ambas. No, como te digo, no peleo con nadie. Ya me he vuelto un poco más sabio en eso. Bien, pero entonces en tu caso, ¿tú consideras que ya lo tienes como automatizado o todavía siempre tienes que como que pensarlo para hacerlo de manera consciente? Es que yo creo que yo siempre, a pesar de que el movimiento, cualquier movimiento muscular de mi cuerpo, ya lo tenga dominado y lo tenga, que lo pueda hacer hasta dormido, yo siempre voy a pensar antes de hacerlo, porque no me gusta dejarle las cosas al azar, porque cuando uno le deja las cosas al azar es cuando suceden los errores. Entonces yo prefiero pensar un poco, porque los deportistas también lo hacen. ¿Okay? La persona que va a batear en el béisbol sabe que tiene que tener este codo más bajo que el de atrás y siempre va a ser lo mismo. Él no lo va a dejar porque ya metió 20,000 batazos, o la persona que lanza un penalty, él sabe qué movimiento exacto va a hacer y cuántos pasos va a correr antes de darle el balón. Nada se lo deja al azar. O sea, no es que hoy hace una cosa y mañana hace otra, porque allí vienen los errores. O la persona que va a hacer un tiro libre de basquetbol también sabe cuál es la trayectoria, él sabe exactamente cuánto es la fuerza que le imprime, porque si un día le da una fuerza y otro día le da otra, con toda seguridad va a fallar. Pasa lo mismo en nuestro caso. Si tú no automatizas ese movimiento y no lo piensas, así sea por unos segundos, pues no lo vas a poder controlar.
porque se lo estás dejando al capricho del cuerpo y no todos los días los músculos amanecen igual. Hay que comandar ciertos músculos porque somos seres humanos y dependemos de una musculatura. Hoy, suponte, anoche, no sé, no dormí, o tenía fiebre, o el bebé no me dejó dormir, o mi perrito se sentía mal y no pude dormir, y entonces resulta que, bueno, mi cuerpo tenía que tocar, no sé, quinta de Tchaikovsky y el músculo que necesito que se active ya no está activo. Pero entonces hay desconocimiento de tu propio cuerpo y además hay desconocimiento de la técnica que tienes que seguir constantemente para poder tener éxito. Entonces, se lo estás dejando al azar. Y es cuando si me preguntas, si yo lo pienso, sí, claro. Si yo sé que viene un pasaje intenso, entonces escojo. Yo tengo un armario de cosas, ¿ok? Diferentes ataques, por ejemplo, para escoger. Voy a tocar Paván de Ravel, este es el ataque que necesito. No este, no el número 4, necesito el número 1. ¿Ok? Pero sé exactamente, porque ya lo he practicado varias veces. El número 1 lo he practicado muchas veces y el número 4 lo he practicado muchas veces. Entonces ya tengo para escoger. Muy malo es cuando yo lo dejo al azar. Ahí sí puede pasar cualquier cosa. Lo mismo pasa con esos músculos. También sé cuál voy a utilizar y en qué momento utilizarlo. También para la respiración. Inclusive, yo no respiro la misma cantidad cuando voy a tocar pasajes extremos, agudos, como el concierto en sol de Ravel, por ejemplo, o cuando voy a tocar cuadros de exposición, por ejemplo. Son masas de aire distintas que uno maneja y tienes que aprender a escoger cuál vas a usar y cuál vas a tomar, además. Porque después de tomar tienes que salir por algún lado y por el único lugar donde va a salir es por la boca. No va a salir por otro lado. Ok. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Por nada, maestro. Por nada, César. Por nada, César. Muchísimas gracias a ti también, César. Hola, Joel. Joel. César, já aproveitando que tu acabaste de entrar, a gente, antes de tu chegar, a gente te agradeceu e anunciou já a tua participação na equipe Latinoamérica Horns. Então, queria aproveitar, Joel, perdão pela interrupção. Tranquilo. E te agradecer aqui pessoalmente para todos. Muito obrigado mesmo. Muitas graças. Podemos continuar, então, Joel. Falamos do primeiro tema. Sí, bueno, el segundo punto... ¿Quer falar alguma coisa, César? Não? Acho que ele que não nos escute. Ok, podemos continuar. Claro. El segundo punto, entonces, después de respirar, obviamente, como dije, el aire tiene que salir por algún lado. Y si tenemos la nariz cerrada, porque no queremos que se escape por la nariz, y todos los demás orificios, por allí no va a salir, seguro que no. En ese momento no, pero quizás en otro momento, pero en ese momento queremos que salga por la boca solamente, ¿ok? Sí. A través de la vibración de nuestros labios. El segundo punto, antes de la vibración de nuestros labios, tenemos 3 puntos de bloqueo natural en nuestro cuerpo. El primero está en la garganta, el segundo está en la lengua y el tercero en los labios. Si nosotros respiramos y bloqueamos con la garganta sería... abrimos la glotis, eso es todo. El segundo punto sería con los labios, no, la lengua. Y el tercer punto, labios. Nosotros, para tocar el corno, ni con la lengua, ni con la garganta, ni con los labios, cerramos para producir lo que es liberar el aire. ¿Con qué nosotros liberamos el aire? Con lo que nosotros llamamos el ataque. El ataque es sencillamente desbloquear el paso del aire. Ahora, mi pregunta que yo le hago a los alumnos más jóvenes. El ataque se produce cuando el aire, cuando la lengua se desplaza después de bloquear, después de colocarse en el sitio donde va, que esa es la otra pregunta.
¿Dónde se coloca la lengua para bloquear el aire? Diferentes respuestas, pero la mayoría coincide en los dientes superiores, para bloquear el aire allí, ¿ok? Ahí no pasa el aire porque es un tapón que, sí, que se hace allí, ¿ok? Con la lengua, y al momento de desbloquearlo, moviendo la lengua para que pase el aire, es cuando se produce el ataque. Generalmente le decimos al alumno, tú tienes que pronunciar ta, pero si nosotros pronunciamos ta, ya nosotros sabemos que la lengua viene detrás de los dientes superiores, no viene de otro lugar. Ta, ¿ok? Entonces, la pregunta después es, ¿se desbloquea, se pronuncia ta hacia atrás? Si estos son los dientes, ¿se pronuncia hacia atrás o se pronuncia hacia abajo? Esa es la pregunta. Mi teoría es, si yo muevo la lengua hacia atrás, la parte de atrás de la lengua, todo lo que está en esta zona, eso se llama hioides, el hueso hioides, que está pegado a la parte de atrás de la lengua, porque la lengua está pegado a ese músculo que está aquí, hioidal, ¿ok? Si nosotros movemos la lengua hacia atrás, esto se tranca automáticamente. Otra cosa, si nosotros movemos la lengua hacia atrás y el aire va a pasar, tiene que pasar haciendo un giro, así, alrededor de la lengua. O tiene que pasar por los lados, porque no tiene libertad para pasar. Si esta es la cavidad bucal y la lengua está atravesada en el medio, tiene que pasar por abajo y por arriba el aire. Necesitamos dar espacio dentro de la cavidad bucal para que el aire pase hacia los labios, que es lo que el membranófano que nos interesa que vibre, porque el labio es como una, el labio es como una compuerta que deja pasar el aire, ¿ok? Y a medida que nosotros vamos inyectando aire en esa membrana, que puede estar cerrada o puede estar relajada, es cuando se producen las diferentes vibraciones. Si está relajada, la vibración es más lenta porque es como tocar una cuerda de contrabajo. Y si está apretado, la vibración es más rápida porque es como tocar una cuerda de violín. Así que de eso va a depender el paso del aire. Entonces, producimos el ataque, mi teoría, hacia abajo. Pero siempre es interesante escuchar las opiniones de los demás. Yo veo, y se ve muy claro en los videos de colegas, cuando hacen los rayos X, que la lengua va hacia atrás. Y yo no puedo decir que esos colegas suenan mal, porque son maravillosos instrumentistas, quizás los mejores instrumentistas del mundo, pero la lengua, según lo que muestran los rayos X, va hacia atrás. Así que depende mucho de la morfología, de la parte física de cada uno y de lo que sea más cómodo también para cada quien. A mí, en lo particular, no me resulta hacia atrás. Se me cierra la garganta. Yo prefiero llevarlo naturalmente hacia abajo. Entonces, ese es el segundo punto, ataque. Como te dije, Gaby, hay diferentes tipos de ataque. Hay un ataque blando, hay un ataque para producir un piano, que generalmente se produce entre D y T, que es muy blando. Otros que prueban con ataque de glotis, solamente es sin usar la lengua, abren la glotis, ¿ok? Y hay otros que dependen mucho del idioma. Por ejemplo, los que vienen de la lengua sajona, sobre todo los alemanes, la T tiene una J detrás, entonces suena to, to, to. Es muy distinto a nosotros los latinos, que venimos de lengua latina, que nosotros no tenemos esa J detrás. Cuando nosotros, por ejemplo, en inglés decimos table, table. En alemán se dice Teufel, Torben, Titel, to. Nosotros no tenemos esa T. Nosotros tenemos una T que se parece mucho a la D. Igual los franceses, igual los italianos. Entonces, depende mucho del idioma también, lo que es la fonética del ataque. Y eso también tenemos que saberlo, ¿ok? Para poder escoger de acuerdo a la música que estamos tocando. Porque no es el mismo ataque que producimos, por ejemplo, con Bozza Sur les Cims, al ataque que producimos en Tchaikovsky. Son ataques muy distintos. Inclusive el ataque de Brahms también. Son ataques, hay que aprender a escoger entre diferentes tipos de ataques, ¿ok? Por eso es que yo tengo como un armario mental donde yo necesito ataque número 1, ataque número 2, ataque número 3, ataque número 1, y ahí voy abarcando una cantidad de ataques, ¿no? Después, Bueno, sí. como podría ser también como
como se fosse um jogo, quando você escolhe qual vai jogar aquele jogo, então você escolhe quais as armaduras que você vai usar para aquele jogo. Se vai mudar o jogo, já muda a armadura para outro jogo, enfim. Conforme Claro. a música, você escolhe o... Claro. Y pasa igual con los acentos, Israel. No es el mismo este acento a este acento, o este acento con un punto arriba, o este acento con un punto, o esforzando, o fortepiano, que muchas veces sentimos que, sobre todo los alumnos, esforzando y fortepiano es casi igual. No, no es igual. Y sobre todo cuando hacemos música francesa, vemos esas pequeñas diferencias. Cuando hacemos Jean Francais, por ejemplo, que pone un esforzando y 2 notas después pone fortepiano, o pone este acento y las siguientes notas son con este acento. Son detalles, son sutilezas que hacen la diferencia en la interpretación, realmente. Y si no podemos controlar ese tipo de detalles, no vamos a poder mostrar esas sutilezas tampoco. Entonces, estuve escuchando con atención la charla de Chiappero, y Chiappero hablaba de eso precisamente. Los jóvenes actualmente no se preparan para hacer ese trabajo, porque le pasan a todo por encima. Estudian muchas cosas virtuosas, pero y tocan fantásticamente bien en todos los registros, y sin casi mover, no tienen ningún movimiento, no tienen puntos de quiebre, el aire lo trabajan muy bien, pero cuando uno ve la partitura y ve los pequeños detalles, uno dice, espérate, eso está allí para ser tocado, eso no está allí para que la partitura se vea bonita, ¿ok? Ni para llenar la partitura. No, el compositor quiere eso que está allí. Y eso tienes que practicarlo también. Pero si no lo practicas en tu rutina diaria de trabajo, cuando lo tienes que tocar, no va a salir, porque no lo practicas. Entonces eso tiene que estar en tu rutina diaria de trabajo. Como escoger en un juego, eso que tú dices. Hoy voy a usar esta arma y voy a usar este cuchillo y voy a usar esta para poder eliminar el enemigo. Cosas como esas. Pequeños detalles. Eso en cuanto al segundo punto. No sé si hay alguna pregunta o la dejamos para el final. Não, Juan está com a mão levantada, mas ele está hablando outra coisa. Não. Ok. Tercer punto. Tenemos centro de notas. El centro de notas tiene que ver, más que con la afinación, tiene que ver con el sonido. Si nosotros tenemos un centro de la nota que está determinado en su mayoría por la nota base, que es la nota fundamental de un arpegio. Si nosotros estamos tocando, por ejemplo, Do mayor, y su nota fundamental es el armónico 1, obviamente el pedal, nosotros tenemos que, partiendo del armónico 1 o 2, tomar en cuenta que a medida que vamos subiendo de armónicos, el primer bloque es un armónico 1 que no tiene divisiones. Si pasa por un cuerpo sonoro, que en este caso es un tubo, que es el tubo del corno. Cuando hacemos el armónico 2, son 2 cuerpos, 2 divisiones. Armónico 3 son 3 divisiones. Armónico 4 son 4 divisiones. Armónico 5 son 5 divisiones hasta llegar al armónico 16, que son 16 divisiones. Y de ahí hacia arriba ya tenemos mucha suerte si lo logramos hacer con mucha precisión, armónico 16. ¿Ok? Pero manejamos cantidades de aire distintas. Y si nosotros dentro de cada tubo nos movemos, si tenemos el tubo 1 y el tubo 2 en el armónico 2, por ejemplo, y si nosotros subimos un poco el centro de esa nota, ya nos estamos pasando a la siguiente tubería, dentro del mismo armónico 2. Y si tenemos el armónico 3, si subimos un poco el centro, ya estamos descalibrando, porque cuando una nota está centrada, cuando se producen armónicos paralelos y simultáneos entre sí, es decir, por un armónico 0, por un armónico 1 más 1 se produce un armónico menos 1, por un armónico más 2 se produce un armónico menos 2, armónico 3 menos 3, y es como agarrar un agua muy quieta y tirar una piedra y se van haciendo ondas, ¿ok? Si nosotros trasladamos esos armónicos, si del armónico 0 nosotros tocamos un poco hacia arriba, estamos colocándole a los armónicos negativos, que son los que están abajo, le estamos colocando un armónico que no le pertenece, porque le estamos colocando un armónico de la parte positiva. Entonces a los negativos le estamos colocando positivos. Y es cuando comenzamos entonces a cambiar
el centro del sonido. Y mucha gente dice, sí, pero es que yo siento que estoy alto. No, no es que estás alto, estás fuera de centro. Porque si tú pones el afinador, y hay afinadores que te permiten ver que estás perfectamente afinado, porque está allí en verde, pero cuando te comienzan a generar las ondas, te comienza la parte roja, se comienza a descalibrar. Si estás hacia los positivos, toda la parte roja te comienza a mostrar. Y si estás hacia los negativos, se comienza a mostrar la parte izquierda. Y en cambio, si está bien, las ondas comienzan a separarse entre sí porque estás en el centro, exactamente. Hay uno que yo uso, que recomiendo mucho, que se llama Tunable. Ojo, no estoy haciendo propaganda porque yo no recibo nada por Tunable, pero lo recomiendo. Es muy bueno porque te da la afinación y te da al mismo tiempo el centro de las notas. Y tiene 3 para escoger. Tiene para la gente que comienza, nivel intermedio y profesional. El profesional es súper estrecho, está en el centro y las ondas se mueven muy cerquita. El intermedio ya te permite más movimiento. Y el básico es un espectro muy amplio donde tú te puedes mover más o menos en el centro. Pero es altamente recomendable. Eso es en cuanto al centro de la nota. Mientras una nota está más centrada, tiene más vibraciones y la proyección es aún mayor. Porque no estamos trabajando con fuerza física, sino que estamos trabajando con armónicos que generan cada armónico natural. Cada armónico natural tiene una nota fundamental. Es decir, si nosotros estamos haciendo do mayor, ¿ok? Nosotros no podemos tomar cada uno del centro de las notas como si fuese un armónico separado. No, todos esos armónicos le pertenecen al do mayor. Y todos esos armónicos le pertenecen al mi. Y los demás al mi bemol y los otros al re bemol no se parecen uno de otros. Pero si nosotros, por ejemplo, tomamos este armónico, que sería el armónico número 9, este es el número 4, armónico 4, este sería el armónico 5. Pero eso es parte de lo fundamental. Si nosotros tomamos el armónico 5 como si fuese un armónico independiente, ya estamos trasladando un armónico, en lugar de hacer do mayor, estamos haciendo mi mayor, porque lo estamos trabajando como un armónico independiente. Y entonces ya se sale completamente del centro, porque la parte, el centro gravitatorio se llama eso, y el centro gravitatorio tiene que ver, es como el sistema solar. Todas las notas de do mayor, todos los armónicos que se generan a partir de do mayor, parten de la nota fundamental, del centro gravitatorio. Y todas las notas que parten del mi natural parten de esa nota, del armónico 1, y así sucesivamente. No podemos pretender, cuando nosotros estamos mezclando varios cornos, que es cuando tenemos las melodías, ahí es distinto. Pero si nosotros estamos trabajando con armónicos naturales, es como trabajar con 7 cornos naturales distintos. Fa, mi bemol, re bemol, do y si. ¿Ok? Cuando nosotros tocamos una melodía, lo que estamos haciendo es la mezcla de varios cornos naturales. Y estamos utilizando cada centro gravitatorio de cada posición, pero es un centro gravitatorio de cada posición. No podemos pretender, si estamos tocando do mayor, que esto sea el mismo centro gravitatorio de do mayor. No tiene nada que ver. Son cosas distintas. Por eso nosotros tenemos que saber muy bien la tabla de armónicos para poder definir qué posición vamos a usar y en qué tonalidad la vamos a usar. Y eso muchas veces la pasamos por encima. Para no profundizar más en esto, entonces dejamos la pregunta. Joel, César tiene una pregunta. César, sí, César. Tiene que ligar. Hola Joel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, César? Bien, ¿y tú? ¿Me escucha? Te escucho muy bien, sí. Muy bien, gracias. Bien. Bien, cuando hablaste del armónico 2, tiene 2 divisiones, el armónico 3, 3 divisiones. ¿Te referías a los nodos, a las sinusoides? Correcto. ¿A las vibraciones? A las vibraciones, exactamente, a los nodos. Perfecto. Exacto. Eso yo lo divido como pequeños canales para que los jóvenes lo entiendan realmente, pero ya que estamos hablando de eso, sí, son las vibraciones que se producen dentro del cuerpo, de cada cuerpo armónico. En este caso estamos hablando del cuerpo armónico de Fa, que para nosotros sería Do mayor, pero realmente la nota real sería Fa. Y haciendo experimentos con eso, por ejemplo,
el armónico 2, el doble es el armónico 4. Cuando uno sube a la octava del armónico 2, haciendo un experimento físico con un resorte, absolutamente uno lo hace vibrar al resorte, y de tener 2 nodos para subir una octava, se logran los 4 nodos y es increíble cómo suena a la octava. Y ahí, entonces, es donde comenzamos a trabajar. No sé si se entendió. Sí, sí, perfecto. Porque ahí, cuando nosotros comenzamos a trabajar, trabajamos por empatía. Trabajamos por empatía, porque lo que estamos es duplicando, y siempre es múltiplo de 2. Por ejemplo, armónico 1 sería 2 por 1, produce el 2. Armónico 2, 2 por 2, produce el 4. Armónico 4, 4 por 2, 8, produce el armónico 8. ¿Ok? Y 2 por 8 produce el armónico 16. Entonces, es como que se va ampliando el armónico, porque va trabajando por empatía. Y es cuando comenzamos a trabajar con proyección de sonido y no con fuerza en el aire, sino comenzamos a trabajar sí, exacto, con vibraciones, con los nodos de cada nota, que es lo que tú me estabas diciendo exactamente ahorita. Y eso que lo estás haciendo con la parte percutida. Nosotros hacemos exactamente lo mismo, pero con nuestros labios. Claro. Gracias a ti, César, por la acotación. Muito bem, César, obrigado. Mais alguém teria uma pergunta para o maestro Joel? Well, podemos continuar, então, seguindo os pontos. Sí, bueno, estamos entonces en el tercer punto. Ahora viene el cuarto punto, que sería velocidad contra cantidad. La pregunta es, ¿se utiliza el mismo tipo de aire, la misma colocación del aire en los diferentes registros? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque manejamos diferentes vibraciones en el labio, ¿ok? A medida que vamos bajando, tenemos diferentes masas de aire que debemos controlar. Mientras más grave vamos, el aire se vuelve más denso, porque estamos trabajando en un tubo, en un cuerpo sonoro ancho, que si lo abrimos en el corno, hacia el corno, son las 3 posiciones abajo. Entonces tenemos todas las tuberías abiertas, y es como tener la vara del trombón en la última posición, donde tenemos todas las notas graves. Tenemos que llenar todo el cuerpo del instrumento con aire. Tenemos todas las posiciones abiertas. A medida que vamos subiendo, vamos cerrando el instrumento hacia nosotros, lo vamos haciendo cada vez más chico. Y es exactamente lo mismo que hace el trombón con la vara. ¿Okay? Lo va haciendo cada vez más chico. Pero solamente eso no pasa con el corno, ¿ok? Con el corno ¿Por qué no me chupa el pingo un ratito? Claro que sí. ¡Gordo! ¡Gordo, tarado! ¡Sos tan gordo! ¿Y tu mamá? Hijo, te dice gordo pelotudo, bulto de... ¡Causa! ¡La putísima hermana! ¡Vergas! ¡Gordo! ¡Cabeza de alpargata, no! ¡Bola de fraile! No, Barbie, no. ¡Gordo! ¡Concha de tiburón! ¡Gordo! ¡Culo de Playmobil! ¡Gordo! ¡Bien gordo, increíble! ¡Gordo chupapija! Estamos removendo, gente. Aos poucos vamos conseguir tirar todos, mas... Quem são essas pessoas que conseguem fazer isso? É que assim, né, Luiz? Aliás, é uma coisa bem interessante para a gente repensar, né? Eu queria até falar com vocês. A gente vai começar a fazer as lives e vamos começar a mandar e-mail para quem quer participar. Porque a gente acaba colocando aberto para quê? Para ser uma coisa mais democrática, né? Hijo de puta, fala mucho, manito. Adiós, amigo. Então, é difícil a gente controlar isso. Por exemplo, o que a gente está conseguindo fazer é controlar as pessoas que entram. Mas como é aberto para toda a América Latina, a gente não tem como saber quem são os trompistas e quem não são os trompistas. Mas o link não está disponível para todo mundo, está disponível nos grupos apenas, né? Então, a gente acabou cometendo um erro para tornar mais democrático, a gente acabou colocando no Facebook.
né? Para outros, então isso não vai acontecer mais. Mas infelizmente o que a gente queria era alcançar mais pessoas, ajudar, né? Uma informação, por exemplo, como essa que o professor Joel está trazendo e tantos outros convidados. Por exemplo, está entrando agora aqui, ó, Álvares Juano. Eu não sei, a gente acaba aceitando porque a gente não tem como conhecer todas as pessoas, né? Mas a gente vai... Pois é. Não vamos aceitar mais ninguém. Eu gostaria muito de pedir desculpa para as pessoas que estão nos assistindo agora. Não vamos mais aceitar a partir de agora, né, outras pessoas. Quem está na live está, quem não está acompanha pelo Facebook. Y muy obrigado, disculpa. Pero, Israel, sí. Es tan extraño porque fue de repente que entraron todos y yo no vi que estaban entrando tantas personas, no teníamos que admitir tantas personas. Parece que a través de uno entraran como 10. Não sei. O que eu estou entendendo é o seguinte, essas pessoas estão invadindo várias lives e as lives que eles só invadem são lives que você acaba colocando o link no Facebook, você não tem como descobrir quem são. Independentemente de qualquer coisa, que a gente está entendendo é que são pessoas desequilibradas, enfim. Vamos continuar a nossa live, não entra mais ninguém, muito obrigado. As pessoas que estão no Facebook, eu gostaria realmente de pedir desculpas. E pedir Israel, perdón, mira, si eso continuara, digo yo, la única manera sería que cierres y vuelvas a mandarlo, digo, ¿no? Porque, sim, nós já proibimos já a entrada de outras pessoas, então a gente já acredita que isso não vai acontecer mais, professor. Claro. Sí, claro. Então, mais uma vez, então, desculpa, e as desculpas exatamente para a gente tentar ser mais democrático, a gente acaba trazendo esses problemas, né? Então, professor Joel, minhas desculpas. Vamos continuar do ponto que nós estávamos falando, né? Nós estávamos ali falando sobre respiração, depois começamos a falar sobre o centro da nota, e agora nós estamos falar velocidade y quantidade de ar, ¿no? Correcto, eso es lo que estábamos hablando. Sí, es normal, Israel, no pasa nada. Es normal en esta época que todos estamos aprendiendo un poco de la tecnología y cada vez pues tenemos que hacer los grupos más cerrados. ¿Okay? Sim, me dói, porque eu penso que essas coisas teriam que ser abertas para todos, oportunidade para todos, né? Mas, enfim, vamos mudar isso. Sí, todos estamos aprendiendo. En este momento, pocos saben lo que está pasando. Así que, pues seguimos en esto, seguimos en lo que estamos. Estamos hablando entonces de cantidad contra velocidad. Sí. No es lo mismo tener un registro grave que la velocidad para un registro agudo. El registro agudo requiere de más velocidad, un registro grave requiere de más cantidad, precisamente porque tenemos que manejar mayor masa de aire en el registro grave. ¿Okay? Estaba diciendo que tenemos mayor tubería cuando estamos en el registro grave y por eso cabe mayor cantidad de aire, porque el cilindro es cada vez mayor y el cilindro por donde pasa la nota. En cambio, en el agudo, eso se transforma en un cono porque el orificio por donde pasa el aire pues es muy pequeño y ya no cabría todo el aire que cabe en los cilindros, que en el registro grave pues el aire está relajado y cabe mayor cantidad de aire. Pasa exactamente lo mismo hacia el instrumento y hacia nuestro cuerpo. Cuando nosotros tocamos una escala no pasa nada más que un glissando, sería... Eso es una escala. Lo único que estamos acomodando el aire de manera como si fuese un glissando. ¿Sería? Eso en cuanto al aire. Si lo hacemos con ataque sería... Sería exactamente lo mismo que yo estoy haciendo con el dedo, hace la función de la lengua con el aire. Pasa lo mismo con los arpegios y pasa lo mismo con las escalas. Eso sería en cuanto a la velocidad de las notas. En cuanto a la cantidad de las notas para los diferentes matices,
Hay dos teorías conocidas. La primera teoría es, si queremos tocar más fuerte, enviamos más cantidad de aire. Pero hay otra teoría que la rebate, que dice que si queremos tocar más fuerte, pero más proyectado, tenemos que enviar más velocidad del aire. Entonces, yo los invito a probar. Yo mismo en este momento estoy probando y como uno va en constante evolución, y es lo que te quería explicar, Gaby, que cuando tú me decías que cuando yo, hace años, cuando nos veíamos, yo te decía la técnica de botar el aire naturalmente, ahora te digo esto y te voy a decir otras cosas también, si nos vemos nuevamente en clase, que probablemente tú me vas a decir, pero hace tanto tiempo tú no me decías eso. Y yo te digo, bueno, uno va evolucionando. El día que uno no evolucione, es mejor que te pongas una lápida y te vayas al cementerio. Ya, ¿ok? Seguimos creciendo cada día. Así que es parte del crecimiento. Yo mismo estoy probando ahora con tocar fuertes con más velocidad. Y me he dado cuenta que el sonido es más brillante, pero proyecta más. Tiene mayor proyección porque se trabaja con más armónicos dentro del sonido. Y el último punto es el final de la nota. Así como comienza con un ataque, así tiene un final la nota. Entonces, para hacer un buen final de nota, sencillamente lo que vamos es, claro, tenemos varias formas de hacerlo. Cortarlo súbitamente, por ejemplo, con el aire, haciendo... Sería cortado con la lengua. Nosotros no cortamos con la lengua, sencillamente dejamos de emitir aire. Pero dejamos de emitir ¿qué? Cantidad o velocidad. Si nosotros dejamos de emitir cantidad, sería... Se cae el sonido al final. En cambio, si nosotros mantenemos la velocidad y solamente disminuimos la cantidad como si fuese un diminuendo en cada nota, no importa si es una corchea, una semicorchea, una blanca, una negra, todas las notas tienen un final. Así que es como si estuviesen haciendo un diminuendo, solamente quitamos la cantidad y mantenemos la velocidad para el final de cada nota. Entonces, allí tenemos los 5 puntos, que son los 5 puntos básicos de los fundamentos del corno o de los instrumentos de metal como tal. Si tenemos alguna pregunta para estos 5 puntos, que, bueno, Israel ya los tiene perfectamente anotados allí. Sí. Creo que es el momento para hablarlo, para conversar. Para hablar un poco. ¿Alguien tiene una pregunta para maestro Joel? ¿Sí? No. Ok. Maestro, eu gostaria de falar um pouco. ¿Tú tienes una pregunta, Gaby? ¿Tiene? Bueno, yo tenía un comentario porque desde que él comenzó a hablar de la respiración, que me parece que ese es el tema como que más, en donde más podemos ahondar porque es un tema bastante abstracto. Y como él bien dice, o sea, es cuestión de también ir experimentando y saber exactamente en qué parte de nuestro cuerpo, cómo estamos funcionando, conocernos más nuestra fisonomía. Entonces, cuando él estaba hablando de eso, precisamente me vino el punto 4 que él estaba hablando, ¿no? Acerca de la cantidad, la velocidad. Y recuerdo, siempre se me quedó grabado un comentario una vez con Liber Osher, como él se especializó en la parte de corno grave. Entonces, él le llama un aire denso para los graves, para los sonidos graves. Pero Liber decía, yo siento que el aire que tengo que soplar cuando estoy tocando una nota grave es un aire espeso. Entonces, es más o menos esa concepción que cada quien puede llegar a tener, porque como les digo, es algo abstracto, ¿no? Y cada quien lo va a entender tal vez de un modo diferente, pero pueden ser maneras
de ayudarte a entender ciertas palabras, ciertas imágenes. Y por eso les digo, o sea, el término, el aire espeso, a mí se me quedó grabado y así lo sentía cuando tenía que tocar un grave, ¿no? Sentir lo que iba muy lento, sabiendo eso precisamente que acaba de decir Joel, que necesitas, bueno, ampliar tu columna de aire y toda la salida del aire tiene que ser muy amplia, pero a la vez muy lento y también mucha cantidad, ¿no? Entonces, bueno, son cosas, como les digo, que son para pensar, pues, y que me llaman la atención. Sí, aclarando eso, Gaby, como el aire que manejamos, ya dijimos, es una masa, ¿ok? El aire en los agudos, pues la masa que se maneja es una masa muy ligera, por la cual debe ser muy veloz, que es lo que le pasa, por ejemplo, a los instrumentos, a las trompetas, por ejemplo. Mientras más pequeño, mientras el pícolo necesita mucha más velocidad que cantidad, porque si tú le envías mucha cantidad al pícolo, no va a sonar, se va a tapar en realidad. Pasa lo mismo, pasa lo contrario, por ejemplo, en el caso nuestro, si nosotros queremos producir un registro grave con demasiada velocidad, sencillamente vamos a saturar el labio. Por ejemplo, ahí estoy enviando demasiada cantidad, velocidad. Si yo le bajo la velocidad, yo estoy permitiendo que el labio superior vibre en la frecuencia correcta, ¿ok? Si yo no hago que ese labio superior vibre en la frecuencia que yo quiero que vibre, sencillamente se satura y el aire lo que hace es obliga al labio a moverse rápido, pero estoy abriendo la cavidad bucal como para una nota más grave. Entonces, lo que hay es una contraposición de lo que yo quiero lograr. Entonces, la cavidad bucal debe estar acorde con el aire y con la frecuencia que vibra el labio superior. Entonces, a mayor frecuencia debe haber mayor velocidad y a menor frecuencia debe haber menor velocidad. Eso nos recuerda a la segunda ley de Newton, que dice que la velocidad es igual a la fuerza que se aplica sobre la masa. Eso es todo. Si nosotros vamos a mover un camión, necesitamos mayor fuerza. Por consiguiente, la velocidad es distinta. Si vamos a mover un escarabajo de la Volkswagen, por ejemplo, el peso es mucho menor y la velocidad es distinta, porque la inercia que lleva el camión es mucho mayor a la inercia que lleva un escarabajo. Es lo mismo que yo digo, por ejemplo, no es lo mismo mover un gordito como yo, una cosa así, ¿no? de 90, o alguien de 90 kilos o de 100 kilos contra alguien de 60 kilos, pero lo queremos llevar a la misma velocidad, a los dos, ¿ok? ¿A cuál de los dos tenemos que aplicarle más fuerza? Obviamente al gordito. ¿Por qué? Por la ley de atracción de la Tierra. Entonces, a mayor masa, mayor fuerza para una misma velocidad. Entonces, la velocidad siempre permanece. Lo que cambia es el peso. Y el peso es relativo, porque Israel y un flaquito de 20 pesan lo mismo en la Luna. Ambos pesan igual, porque no tienen la ley de gravedad. Así que el peso depende más bien de la fricción. No depende tanto. Y precisamente por eso es que sentimos que el aire es denso, porque hay mayor fricción de las moléculas. Eso es todo. Porque ahí las moléculas de aire son más calientes también, precisamente por eso. Esa es la diferencia. Armando, agora tem aquela pergunta que ele apontou. No, es que Armando venía ya con esa pregunta dándole desde el comienzo, ¿no? Armando, pode hablar, Armando. No estás hablando, Armando, tienes el micrófono sí, Armando, apagado. no. Sí, Armando, disculpe. Disculpe. Ahora. No. Agora sim. Tenta de novo, Armando, por favor. Cancelar. Ahora sí. Ahora sí. É que eu Agora acabei sim. cancelando Sí. o microfone para todo mundo, Armando, para Sí, se está alguém bien. entrar. Yo quería mandar una porno, pero no podía.
Por fin, porque la exposición es tan completa que no me dejaste espacio para hacer ninguna pregunta. Por fin puedo hacer una pregunta. El concepto de temperatura en el aire, si lo manejás, porque eso a veces me viene bien pensar aire frío y aire caliente para el agudo y el grave. El concepto de temperatura del aire. Claro, a medida que el aire es más denso, es más caliente, Armando, porque mientras las moléculas se friccionan más rápido entre sí, que es lo que pasa con las frecuencias agudas, el aire, por consiguiente, es más frío, que es cuando nosotros, si colocamos la mano al momento de colocar el aire dentro de la cavidad bucal, mientras colocamos el aire más atrás para un grave o más adelante para un agudo, el aire, mientras más espacio le demos, las moléculas se van separando y hay menos fricción entre ellas. Y entonces el aire se vuelve más denso. Y a medida que vamos subiendo, las moléculas se van juntando y se van friccionando mucho más rápido porque hay más compresión. Pasa lo mismo que cuando estamos bajo el agua. Si vamos haciendo submarinismo, la botella, si se te acaba el aire, sencillamente tú tienes que subir unos cuantos metros y las moléculas se descomprimen y ya comienzas a respirar normalmente. Pero mientras más vas bajando, las moléculas se comprimen. Es lo contrario. Cuando nosotros entonces estamos arriba, en el aire es al revés. A medida que vamos subiendo, las moléculas se comprimen. Y a medida que vamos bajando, las moléculas se descomprimen. Pero eso es lo que pasa con el aire, exactamente. Lo contrario de lo que pasa con el agua. Y precisamente por eso es la diferencia entre el aire frío y el aire caliente que sentimos. Porque la densidad es distinta. Muito bem. ¿Se responde, Armando? Vale. Sí. Armando, Bueno. yo tengo otra pregunta. ¿Por qué no le decimos a estos que se metieron que pasen una porno de verdad o algo así? Porque eso que mostraron no era nada, ¿no? Já que vieram para bagunçar, né? João, infelizmente, estamos indo para o final da nossa charla. Então, temos mais uma pergunta. Se alguém tem uma pergunta a mais, se prepara para fazer a pergunta depois. Eu queria que você abordasse duas coisas, por favor. É uma pergunta, só que duas em uma. Primeira coisa, como abordar o ar para um aluno que está começando a tocar, que está pensando a tocar corno? Como a gente aborda isso para o aluno que se torne algo que ele leve para a vida dele, né? ¿Tú te refieres al aire? O aire. Só para isso, aire e exercícios para abordar isso com um aluno que está começando. Sí, mira, hay dos cosas que a mí me gustan mucho para los niños, ¿ok? Uno, lo que aplica Luca Benucci con su famosa técnica del Fórmula 1. No sé si lo escuchaste alguna vez. Es... Sí. Es eso, exactamente. Porque le enseña a acomodar el aire dentro de su cavidad bucal, desde el más grave hasta el más agudo. ¿Ok? Y al mismo tiempo le enseña a cortar el instrumento. Sería... Sería exactamente eso. ¿Ok? Y eso para aprender a controlar el aire dentro, cómo se mueve, lo flexible que puede ser. Y lo otro es que las frases deben ser armadas como si fuese un globo. Cuando tú comienzas a soplar, un globo de esos de fiesta, de niños, cuando se infla el globo, cuando uno va inflando el globo así, es lo mismo que armar una frase, ¿ok? Llegamos a lo máximo de la frase, que es el punto climático, y luego permitimos que el globo se vaya desinflando hacia el final de la frase. Pero es exactamente lo mismo, es como inflar un globo. Porque el tubo nuestro es cónico. Igual, si nosotros comenzamos con el cono al revés, vamos a saturar en la entrada, ¿ok? Comenzamos con lo más pequeño hasta lo más grande, que es como inflar precisamente un globo. Y yo creo que eso es lo más práctico para que todo niño comience a experimentar con eso y con la vibración de los labios. Eso es todo, sencillamente. Lo otro es
hacer que sienta cómo el aire separa los labios. Y es solamente dejar escapar un poco el aire. Y después terminar soplando. Eso es todo. Y de ahí ya lo demás es pan comido. Deixa eu só ver um negócio aqui, Joel. Eu tenho um aparelho que eu uso aqui, para um aparatito, como diz. Esto? É um aparatito que chama válvula para rede de aire comprimido. Ah, sí. Que es eso acá. Ah, mira, qué interesante. Eso es lo mismo que se utiliza para el gas, ¿no? Eso, pero este acá es para válvula para aire comprimido de motor turbo. Ah, mira. Entonces, es muy chiquitito acá. Acá é menor, tá vendo? Ajá. Então, o que passa é que aqui eu tenho um maior controle de espaço, né? Então, eu peço para eles fazerem esse exercício e depois peço para eles observarem quando eles vão apertando para fechar, para cerrar, como eles, aonde é o músculo que está. Porque aqui você consegue aumentar a resistência dele. Claro. Você fecha, aumenta a resistência até ficar muito forte. Ok. Então, eu queria saber se tem algum problema esse exercício, se você acha que é melhor, isso não... No, para nada. Todo lo contrario. Es muy interesante, más bien, porque ahí estás trabajando, cuando vas cerrando la válvula, tienes que trabajar con más compresión. Y esa es mi teoría. Esa es mi teoría. Mi teoría es que los agudos no se trabajan con presión. Los agudos se trabajan con compresión. Ajá. Son dos cosas distintas. El agudo hay que tocarlo con compresión y no con presión. Presión es esto, utilizar la fuerza física, presionar todo tu cuerpo, ¿ok? Muy bien. Ahora, compresión es la cantidad de aire que tú inyectas rápidamente dentro de un tubo, que es lo que tú estás haciendo con la válvula, exactamente. Si quieres ir más grave, abres la válvula y la compresión disminuye, pero aumenta la cantidad. Y si quieres ir al agudo, cierras la válvula y hay mayor compresión y pasa a una nota distinta, porque pasa al armónico siguiente, obviamente. César. Sí, quería hacer solamente una aclaración en cuanto al concepto de compresión o presión. Cuando algunas veces le decimos a los alumnos sobre presión, aclaramos y decimos de aire. No es que presionen contra sus labios, sino es presión de aire, lo cual significa lo mismo que compresión. Eso nada más. Toma mayor velocidad del aire para el agudo y, por supuesto, nosotros le llamamos caudal para el grave. A lo que ustedes le dicen más densidad, o no sé cómo era la palabra que mencionaba Gabriela, nosotros le decimos mayor caudal de aire. Sería. Correcto. Gracias, César. Gracias. Fernando, hola. Fernando está levantando la mano por allá. Hola, Fernando. ¿Qué tal, amigo? Bien. Que le abras el micrófono, dice. Ah, sí. Um momento, Fernando, que nós estamos... Agora já pode ativar aí, Fernando. Vê se consegue ativar o microfone. Ahí estamos, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Hey, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo vas? ¿Todo bien? ¿Cómo está la vaina? Bien, de pinga. ¿Te perdiste la fiesta o estuviste ahí? No, estuve escuchando. Si yo justo ahora quería hacer una pregunta, porque aparte de saludarte, quería preguntarte algo, sí. Para que te refieras a eso. Fantástico, la velocidad. Es un tema siempre tan complejo de explicar, ¿no? Cuando uno lo tiene que explicar sí, es un dolor de cabeza. Es complicado, sí. Pero hay un factor
respecto a la acción de la lengua dentro de la boca como elemento de compresión de la columna de aire, ¿no es cierto? O sea, como elemento fundamental para bajar el esfuerzo, digamos, físico abdominal, para aumentar la velocidad del aire en base a una posición de la lengua que me ayude, así como cuando uno silba, ¿no es cierto? Cuando uno produce un silbido que ayuda a comprimir el aire solamente posicionando la lengua. Te quería preguntar acerca de eso, ¿qué opinás o cómo lo ves? A ver, lo que pasa es que... Ah. Igual, hermano, igual. A ver si luego cuando salga todo esto nos juntamos y nos damos ese abrazo y nos tomamos por lo menos 3 cervezas a nombre de Israel. No mínimo. Pero 3 a nombre de Israel, después falta todo el resto de Corona Horns. No, claro, exacto. Fernando, Ali, sí, Ali, tú conoces Ali, sí. Este lugar acá que tomamos una cerveza solo. Zone. Fernando, okay. Mira, respondiendo eso, sí. Hay 2 técnicas que en mí chocan porque son 2 escuelas que son contradictorias. En Alemania se habla mucho de que no se debe mover absolutamente nada la cavidad bucal, sino trabajar solamente con la compresión y moviendo el orificio de los labios. Pero la lengua permanece completamente quieta, ¿ok? Y la primera técnica que yo aprendí es precisamente la técnica de silbido, donde el grave se pronuncia una O y se pasa por todas las vocales hasta llegar al agudo casi hacia una I, pero en la parte de adelante de la lengua. La parte de atrás de la lengua permanece siempre en una O, para darle espacio a la garganta que permanezca siempre abierta. ¿Ok? Igual que pasa con los músculos abdominales, que me preguntaba Gaby, yo utilizo las 2, Fernando. Si tengo que tocar música alemana muy robusta, permanezco con la cavidad bucal siempre abierta y modifico, trabajo con mucha musculatura de la cara, ¿ok? Y mantengo y cambio mucho en la compresión del aire. Pero si voy a tocar música delicada, como música francesa, por ejemplo, es que se pronuncian sílabas distintas. Por ejemplo, en el alemán es un constantemente lo que se pronuncia. En cambio, en el francés es más entre son cosas que cambian mucho. Y el italiano también es más una I. Y nosotros que tenemos una mezcla pues de todo. Pero si una funciona mejor que el otro, en este momento no lo sé. Porque yo mezclo, hago un poco de mezcla para todo. Depende mucho el color que yo quiera buscar, depende mucho el sonido que yo quiera sacar. Ahora, ¿cómo se hace? Eso sí, ahí yo te puedo hablar de que en la técnica de pronunciar las vocales nunca debes cambiar el color. Siempre el color debe permanecer igual, independientemente de que escojas un color brillante o escojas un color oscuro. Depende de lo que estés tocando. Si estás tocando Tchaikovsky, probablemente escojas un color más brillante. Y si estás tocando Brahms, probablemente escojas un color más oscuro. ¿Ok? Pero la escuela, entre comillas, alemana, no te permite esos cambios de colores que normalmente te podría permitir la otra, porque es una vocal fija constantemente y los colores pues son pocos los que se pueden producir. Pero es una cuestión de concepto, es una cuestión de concepción, porque el mismo instrumento como tal, el Alexander, que es el más famoso, el más usado, pues tiene un color bastante uniforme y si quieres cambiar de colores, pues tienes que aplicar la técnica de la lengua. Entonces, es una cuestión, como te digo, siempre contradictoria, pues, ¿no? Y depende mucho de la escuela también, si es que se puede llamar escuela, porque ya está tan globalizado todo que yo creo que es una cuestión más de gusto personal que otra cosa. La última pregunta, Fernando, ¿está bien? ¿Tranquilo? Entonces, la última pregunta, Maru Domínguez. Maru. Su pregunta es Maru. Gracias, Maru. Pronto. ¿No? Yo veo que tiene la cámara apagada. Yo no sé si... Sí, está por perto. Ok.
Entonces, enquanto... o microfone dela não se ativa. Pode então fazer a pergunta pelo chat, enquanto você está escrevendo pelo chat. Ahí está Maru. ¿Está? Sí. Hola, Hola Maru. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están, muchachos? Bien, ¿cómo estás tú? Qué bueno. Un Qué bueno verte por aquí. Maru. Y un abrazo para todos. Tenía tiempo sin pasar por aquí. Quería preguntarle, maestro, más que todo manera de refrescamiento para mí, porque ya usted me lo había dicho, pero quisiera repasarlo y también es buena oportunidad para compartirlo con los que están acá. Y es precisamente este tema de los registros y qué es lo que trabaja y qué es lo que tenemos que activar y qué es lo que no. En cuanto a la musculatura facial que se activa en el momento de efectuar o desarrollarnos en cada registro. Si bien es cierto que no deben sufrir presión, sí hay un mecanismo muscular que se activa en cada registro y no es el mismo. ¿Verdad? Refrescar eso. Y por el otro lado, en el tema del color, en el registro, usted me conversaba en clase acerca de activar la caja de resonancia, pero del cuerpo, ¿no? La región, y que aplica también técnicas de canto para que este registro del instrumento, cualquiera de ellos, pueda realizarse y efectuarse con su máxima expresión y que tenga proyección, que tenga el sonido la mayor calidad posible. Sí. Te respondo. Tengo por aquí a un señorito que viene a saludar, así que saluda. Que lindo. Peraí, vamos fazer uma foto com ele. Vamos tirar uma foto. Ay, Tobías, qué lindo. Sí, amigos de verdad. Sí, sí, yo creo que se conoce todos los conciertos ya. Maru, en cuanto a los músculos, mira, funcionan regiones diferentes porque necesitamos estabilidad. En el registro grave, si nosotros no activamos ciertos músculos en el registro grave, vamos a tener un shake, ¿ok? Y es el shake que generalmente tenemos los que generalmente trabajamos como primer corno y tercer corno, que siempre estamos en el registro agudo, pues invertimos los puntos de tensión, no de presión, de tensión, porque es una tensión positiva la que se hace, ¿ok? Los puntos de tensión en el registro medio y grave están aquí, en estos puntos. Se forma un triángulo, una pirámide invertida, ¿ok? Que está en la unión del cigomático mayor, cigomático menor y el punto de control que es acá, que es donde se fija la boquilla, realmente en el registro grave, ¿ok? Si nosotros no tenemos esta fijación, pues comienza a temblar el labio, porque lo más firme que tenemos son los dientes, pero el músculo, el labio inferior no tiene tanta fuerza como para mantener la fijación de la boquilla. Entonces necesitamos tener realmente el diente. Eso te hablo en el registro medio y en el registro grave, ¿ok? Si tú no activas esos músculos, puede pasar un shake. Al momento que tú aflojas todo eso, no tienes ningún control, ¿ok? O puede pasar lo contrario, que es lo que normalmente a mí me sucedía muy frecuente, que esos puntos yo lo invertía. Entonces hacía una V a la inversa. En lugar de hacer una pirámide invertida, hacía una pirámide normal. Entonces apretaba acá y acá. Eran 3 puntos que yo apretaba. Y al momento de yo hacer esto, estoy activando estos músculos y estos. Y estoy apretando acá. Y si yo aprieto acá en el grave, este es el que tiene que vibrar. Este tiene que estar flojo. Este no puede estar apretado. Entonces, para que esté flojo, es acá y acá. Por lo contrario, cuando vas al registro agudo, todo lo que sucede dentro de la boquilla. ¿Okay? En el registro agudo ya deja de ser fuera, acá, sino que empieza a pasar acá, en esta zona.
y no tanto acá. Pero en realidad, Amaru, todo tiene que ver con el aire. Si el aire está funcionando bien dentro de la cavidad bucal, en los músculos de la cara se va a acomodar solo. Porque en realidad, lo que nosotros llamamos embocadura es la desembocadura. ¿La desembocadura de qué? Del aire. ¿Ok? Es donde desemboca el aire. ¿Y dónde desemboca el aire? En realidad, en la máscara, en la estructura. ¿Ok? Y lo otro que siempre debe mantenerse activado para evitar las bolsas de aire es esto. Otra pirámide invertida, pero más larga, que va desde aquí hasta aquí. Todo esto. Y la otra que va desde aquí hasta aquí. Son dos pirámides invertidas. Si tú tienes esto, tienes la estructura de la máscara. Y ya tienes la embocadura armada. Eso es todo. No hay más que darle vuelta. ¿Ok? Es muy sencillo. Pero si te concentras en el aire, esos músculos los vas a activar. Completamente seguro. Y lo otro es los resonadores naturales del cuerpo. Bueno, ya habíamos hablado de los músculos, de los huesos de la cabeza, que son resonadores naturales. Para tocar el registro agudo, pues pensamos como el cantante. El cantante piensa, por ejemplo, oh sole mío, eso es franco hacia adelante. Pero si nosotros, oh sole mío, ahí proyectamos e impostamos el sonido hacia lo que es toda la parte de arriba. Es como un domo que nosotros estamos aprovechando como un resonador natural. Para tocar el agudo es exactamente lo mismo. ¿Ok? Aprovechamos ese resonador natural y aprovechamos los resonadores de los huesos de la cabeza. Para el registro grave, pues en lugar de pensar tanto aquí, pensamos un poco, aquí no se siente tanto, pero hay personas que dicen que sí lo sienten y hasta sienten que la cadena de huesecillos siente un zzz constantemente porque el oído medio está vibrando mucho. Pero donde sí realmente debe sentir la vibración es en los huesos del tórax, del pecho, en realidad, en el esternón, para el registro grave. Para el registro agudo, pues no se siente tanto en esa zona. En el registro agudo donde más se siente es en la cara y en la frente. Y esos son los resonadores naturales de tu cuerpo. Y ahí es donde viene la técnica del canto también. Entonces, bueno, pensando en eso, es que nosotros comenzamos a aprovechar no solamente la resonancia natural del corno, porque vibra el metal, sino que también entonces hacia atrás, cuando pues, se produce la vibración del labio, pasa la vibración hacia adelante, hacia el corno, hacia la boquilla, y también se produce la vibración hacia atrás, hacia tu cuerpo. Entonces, cuando comienza la vibración en ambas direcciones, porque no solamente proyectamos hacia el corno, sino que proyectamos hacia nuestro cuerpo. Y esos son los resonadores naturales que tenemos, porque nosotros no tenemos caja de resonancia como tiene el violín o los instrumentos de cuerda o como tiene el piano. Nosotros tenemos que producirla. Y donde más lo sentimos es cuando tocamos el instrumento antiguo, porque el instrumento antiguo no tiene ningún aditivo, no tiene ni campanas especiales, ni tiene taponcitos especiales, ni tiene nada de eso. Ahí es como solos contra el mundo. Entonces tenemos que trabajar más como los cantantes, en realidad. Muy bien. Maru, respondida a pergunta? Sim. Bom, então, maestro, chegamos realmente no final. Armando, vamos ter que deixar aquelas 10 perguntas para a próxima charla, sim? Então, eu gostaria de, em nome da equipe Latino-American Horns, te agradecer, maestro Joel, muitíssimas graças por estar com nós uma vez mais. Graças mesmo, é um honor para nós. Queria que o senhor desse as suas considerações finais, por favor. Un gran placer tenerlos a todos tantos amigos, tantas caras conocidas. Bueno, que ya pues pronto quisiera volverlos a encontrar. Tan lejos, porque aquí veo a Wilmer, sí, veo a Fernando, y bueno, andan en lugares tan distantes que ojalá en algún momento podamos encontrarnos nuevamente. Así que veo a Orlando también, Orlando Afanador, Juan José Vera, bueno, tanta gente. Eliezer anda por aquí también. Eliezer estuvo de cumpleaños ayer. Feliz cumpleaños, Eliezer.
Feliz cumpleaños. Bueno, y no me quiero despedir sin antes agradecer la presencia de todos y por siempre estar atentos y colaborar con ahora Latino American Horns, que yo siempre le pongo una N, no sé por qué, y la cosa es Latinoamérica Horns, en realidad. É só porque decidimos que não queríamos que separasse Latino, América, Horns, para que fosse uma marca, então quisemos que ficasse tudo junto, por isso. Bien, bueno, perfecto. Y eso es lo que somos, realmente, una gran familia, y por eso siempre está este grupo tan coherente y tan cohesionado. Muchísimas gracias por siempre estar presente y, bueno, seguimos trabajando. Muito bem. Me recordei um maestro Ricci, um maestro argentino, que foi maestro, enfim, da José Carreras, de tantos cantores. E uma vez que ele veio reger aqui na OSPA, ele falou com nós outros no corno, falou: o meu sonho é que um dia tenha uma escola de trompa latino para poder ter essas cores aqui, né? Que lindo! Para poder ter muito mais cores. Então eu queria agradecer a todos mais uma vez. Antes de pedir para a gente abrir o microfone para uma salva de palmas para o Maestro Joel, gostaria de agradecer a equipe Latino American Horns mais uma vez, Nadab Tomás, Gabriela Ibarra, Gleice Priscila Viana, Ana, Jorge Montoya e agora com nós outros, nosso novo integrante, César Amuada. César, bem-vindo uma vez mais. Então, nesse momento, eu gostaria que nós abríssemos o microfone para dar uma salva de palmas. Foi uma excelente live. Muitíssimo obrigado mesmo. Foi parabéns. Bravo, maestro. Muchas gracias, Joel. Agora, por favor. Gracias, Joel. Un abrazo. Abrazo. Joel. Gracias, Joel. Bravo, Joel. Un placer verlos, un placer.